La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba rechazó hoy de manera enérgica la resolución que adoptó el Parlamento Europeo tras el debate realizado el 13 de junio de ese órgano en torno a las declaraciones del Consejo y la Comisión Europea y el estado del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba tras la visita que realizara a La Habana en mayo Josep Borrell, representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de ese organismo, en ocasión del tercer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea. En una declaración publicada hoy, la Comisión de Relaciones Internacionales de nuestra Asamblea enfatizó, y cito textualmente, que el Parlamento Europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba. El texto muestra un alto contenido injerencista, difama no solo sobre la realidad cubana, su ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, sino también respecto a los vínculos que Cuba mantiene con otros estados de forma soberana en estricto apego al derecho internacional. Al propio tiempo refleja la aplicación de un doble rasero en la emisión de juicios de valor sobre temas a los que ese Parlamento no presta atención en el territorio de sus propios Estados miembros y en otras partes del mundo. Podría entenderse como cómplice el silencio del Parlamento Europeo sobre el resurgimiento del fascismo. El debate que sirvió de base a esa resolución evidenció una fuerte carga ideológica por parte de un grupo de eurodiputados conservadores y de la extrema derecha, algunos con conocidos vínculos con políticos anticubanos en Estados Unidos, cuyo propósito es entorpecer el curso actual de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, basadas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por los 27 Estados miembros. Para lograr sus fines, tratan de obviar los resultados del tercer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, celebrado el 26 de mayo pasado, y tergiversan hechos, datos y cifras. Mienten de manera deliberada para finalmente cuestionar el curso positivo de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea en sus diversos ámbitos, incluida la cooperación. Ese debate, en el que expusieron altos representantes de otras instituciones como el Consejo y la Comisión Europea, mostró tanto la validez del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para avanzar en el desarrollo de relaciones en beneficio mutuo, como la ineficacia de posiciones unilaterales e injerencistas que en otros momentos impidieron el diálogo y la cooperación. Agradecemos la postura de aquellos eurodiputados que, apegados a la evidencia y la verdad histórica, denunciaron que atentar contra el diálogo y la cooperación en curso es un tributo servil de la ultraderecha europea a la política del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, universalmente rechazada cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución contribuye al intento estadounidense de aislar a Cuba y de justificar su genocida bloqueo, que tanto daño ha infligido al pueblo cubano por más de 60 años. Es además un atentado contra las empresas del bloque comunitario que invierten en Cuba o se interesan en hacerlo, y expresa la voluntad de la extrema derecha y fuerzas políticas afines de privar a la Unión Europea de una política propia e independiente hacia Cuba. Alertamos que adoptar esta resolución que singulariza a un país latinoamericano y caribeño atenta contra los principios de respeto, inclusión y cooperación con los cuales se pretende organizar la tercera cumbre CELAC-Unión Europea, que tendrá lugar dentro de pocos días en Bruselas y puede ofrecer dudas sobre los objetivos de una Unión Europea que busca relanzar sus relaciones con América Latina y el Caribe. Llamamos a los eurodiputados a respetar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, el compromiso de sus Estados miembros y la posición de otras instituciones como el Consejo y la Comisión Europea, así como a escuchar el sentir de amplios sectores de las sociedades europeas que abogan por consolidar el diálogo y contribuir al desarrollo de intercambios y la colaboración en aras de interés mutuo. Se firma esta declaración en La Habana, 12 de julio del año 2023.